Hola, ¿cómo están, gente de Sergio Caballero? En este nuevo video aprenderemos a ser aceptado en Google AdSense. Probablemente estés viendo este video porque no aceptan tu web. Existen diversos motivos y te vamos a ayudar a solucionarlo. Lo primero que debes de saber es que Google AdSense revisa por medio de un equipo ciertas características para que tu web pueda mostrar anuncios. Todos quieren monetizar su sitio web con los anuncios de Google, debido a que les sale mucho más rentable que si fuera, por ejemplo, Adsterra, Daymonetizer, entre otros. Sin embargo, existen diversos métodos por los cuales nosotros podemos lograr ser aceptados por Google AdSense. Una de las primeras 5 maneras que te quiero enseñar o te quiero explicar para saber si vas a ser aprobada tu página web, la primera de ellas sería: revisa que el contenido sea 100% original. El mismo Google nos dice que nuestro contenido debe ser 100% original, temático. ¿A qué me refiero con temático? Pues que agreguemos algo de valor. ¿Qué es agregar valor al usuario? Si vemos cientos y miles de páginas hablando del mismo tema, el valor agregado que tú debes crear a tu sitio web o a tus entradas al momento de redactar es colocar videos, materiales de descarga interactivo que pueda ayudar al usuario a tener una buena experiencia. Añadir aparte un buen diseño para que se quede más tiempo, la navegación sea mucho más fácil. Eso va a beneficiar muchísimo a tu web. Hablando específicamente del contenido y valor agregado, significa ese plus que tú le vas a dar al usuario. Por ejemplo, dentro de una categoría puedes añadir más categorías, puedes añadir varias páginas en las cuales esas páginas tengan muchas imágenes creadas por ti, el contenido esté muy bien redactado. Cuenta mucho, claro que sí, la forma en que escribes, la forma en que haces los párrafos, la forma en que pones elementos estructurados en forma de lista, los títulos que agregas H2, H3. Lo recomendable es utilizar entre 600 y 800 palabras. El segundo punto clave que quiero aclarar en este video para ser aceptado en Google AdSense, por ejemplo, es el diseño de tu página web. Sabemos que existen muchas páginas web, pero la competencia cada vez se esfuerza en crear sus páginas web con un diseño muy atractivo, por lo cual te invito a que si usas WordPress, pruebes el tema que más se adecue a tus necesidades. Por ejemplo, si es un sitio web de reseñas, puedes ocupar una plantilla que se adapte muchísimo mejor. Puedes ocupar varias fuentes de texto para que éstas se vean muy limpias, muy organizadas. El tamaño de letra, claro que es muy importante, y por supuesto los colores que tengas dentro de tu página, por la cual yo te recomiendo que utilices algo llamado paleta de colores. La paleta de colores te va a ayudar mucho a tener una combinación de colores que se puedan adaptar fácilmente a tu página web. Y si requieres hacer varias imágenes, yo te recomendaría que utilices Canva, ya que Canva tiene muchos diseños, puedes hacer inclusive tus propios logos, y aparte cuenta con un buen de material de recursos que puedes utilizar para hacer miniaturas, para poder hacer esquemas, bibliografías, y eso te ayudará demasiado a agregarle ese valor a tu contenido. La tercera es que probablemente tu sitio web no esté indexado, ni mucho menos tenga enlaces internos y externos. Para poder lograr eso, debes tomar en cuenta y considerar que tu sitio web tiene que estar vinculado con la consola de Search Console para que tu sitio web pueda mostrarse en los resultados de búsqueda. O si sabes un poquito de SEO, te ayudará demasiado a integrar esa consola. Por otra parte, también es importante manejar enlaces externos e internos. Pero, ¿qué son los enlaces internos y externos? Son enlaces, como su nombre lo indica. Los enlaces internos son aquellos que direccionan dentro de nuestra página web. Por ejemplo, tengo un párrafo, dentro de ese párrafo tengo una palabra clave que le quiero integrar un enlace dentro de mi propia página web. La palabra clave sería, por ejemplo, webs. Ya tengo un post creado de cómo hacer cientos de miles de webs. Entonces, ese post creado dentro de mi web, agarro esa URL y la integro
dentro de un nuevo nicho para que pueda hacer una interacción con el usuario. Posteriormente, los enlaces externos son aquellos que nos direccionan a otros sitios web fuera de nuestro sitio, por la cual es muy importante para el SEO. Y claro que los puedes utilizar ya sea para mencionar algunas páginas web, para hacer referencia a diversos temas. La número 4, probablemente al mandar tu sitio web a revisión no esté listo para mostrar anuncios, porque el contenido es muy escaso, por lo que yo recomendaría crear aproximadamente 10 categorías con 15 artículos cada una, pero no importa mucho el número de entradas, lo que importa es la temática que estás definiendo. Por ejemplo, en mi caso yo mandé a revisión mi sitio web. Este sitio web tiene diversas categorías que están enfocadas a la tecnología, por lo que debes de ser claro con tu contenido. No puedes mezclar el contenido, claro, sabemos que no puedes mezclarlo. No puedo tener una categoría hablando de deportes, otra categoría hablando de comida, si tu nicho no es muy generalizado y ese no es el enfoque. Sin embargo, son dos cosas muy distintas, son dos temáticas muy generalizadas y es probable que necesites añadir muchísimo contenido, ya que si tu contenido es muy generalizado, debes agregar muchísimas entradas. Sin embargo, para hacer que te acepten rápido, debes escoger un nicho en común. Por ejemplo, si creas una página web hablando de computación cuántica, pues creas 3-5 categorías explicando de manera detallada lo que es la computación cuántica y enfocando toda la temática de tu sitio web a ese nicho, por lo que no debes hablar de otro tema que no sea computación cuántica, ya que si lo haces probablemente ya sea contenido de poco valor. Posteriormente, Google considera que vas a ir agregando contenido a ese sitio web, y hablar de una sola temática ayuda a impulsar la forma en que se posiciona tu sitio web, por lo que debes hacer es investigar mucho acerca del tema, crear diversas entradas entre 1000 y 2000 palabras aproximadamente, imágenes propias que definas en cada categoría bien lo que habla tu sitio web. Por ejemplo, mi sitio web es de computación cuántica, debo elegir categorías de historia, casos de uso, historias de éxito, e irlos seccionando a forma que no distraiga al usuario. Y la quinta recomendación es que probablemente no esté leyendo tu código o tengas problemas de renderización, ya que yo tenía un plugin de caché. Lo que hacía era acortar el código JavaScript, así que el código JavaScript es lo que hace que Google detecte tu sitio web para que lo puedan revisar. Sin ese código, tu sitio web lamentablemente no puede ser revisado, por lo tanto te la van a rechazar. Lo que yo recomendaría es que desactives cuando estés revisando tu sitio web los plugins de caché, ya que era la razón principal por la cual me rechazaban el sitio. Después de eso, lo que hice fue desactivarla y posteriormente esperé unas cuantas horas y luego volví a mandar el sitio web a revisión. Cumpliendo todos los 5 pasos anteriores, puede ser aceptado fácilmente en Google. Ahora, si no sabes cómo crear contenido, te invito a que vayas a mi sitio web, donde podrás descubrir más contenido sobre cómo crear contenido, cómo administrar tu página web, y hay muchos recursos disponibles que puedes obtener. Puedes revisar los videos de este canal, te van a ayudar demasiado a ser aceptado fácilmente en Google Ads. Te invito a que te suscribas a mi otro canal, ya que también subo contenido y es más generalizado. Espero haberte ayudado, no olvides suscribirte ni darle like. Me despido y hasta la próxima.